Ya te escuchan los alumnos. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el tema que estuvimos tratando ayer y que lastimosamente tuvimos que interrumpir por una cuestión de falla técnica de la señal que nos llegaba a la justicia electoral. Hoy vamos a continuar desde lo que nosotros llamamos la inscripción al registro cívico permanente, que es lo que ayer estuvimos hablando, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar el tema de la inscripción. Ustedes saben que en Paraguay la inscripción es o debe ser obligatoria, aun cuando la ley no establezca así con absoluta claridad que la ley de inscripción es obligatoria, pero sí es obligación votar. Y como para votar hay que inscribirse, podemos deducir que la inscripción es obligatoria para el ciudadano. Ahora, en otros países también se tiene como metodología la inscripción voluntaria. Solo se inscribe aquella persona que tiene interés en participar de las elecciones. ¿Y cuál es la ventaja de ese sistema? Que el padrón está compuesto por aquellas personas que manifestaron su voluntad de votar. Y eso hace que haya una mayor participación porcentual y que no se someta al Estado a un gasto excesivo, como ocurre en Paraguay, que tenemos casi 5 millones de electores, pero sabemos precisa y concretamente que no van a votar más de 3 millones, lo cual un amplio porcentaje de los materiales que preparamos, ya sea mesas receptoras de votos, actas, boletines, máquinas de votación, etcétera, lo hacemos aún a sabiendas de que no van a participar de las elecciones, lo que es un gasto superfluo. No es igual organizar una elección para 3 millones de electores que una para 5 millones. Bueno, ahora, dentro de la inscripción, también podemos ver que la inscripción puede ser automática o como le llama la ley calificada, que en realidad hasta ahora no entendemos por qué le llama calificada, pero es una elección presencial. O sea, nuestra ley 772, que reglamentó el mecanismo de inscripción en las inscripciones realizadas cuando se hizo de nuevo el padrón electoral allá por el año 96, establecía únicamente la inscripción presencial. Y no solamente era presencial, sino que el ciudadano tenía que trasladarse hasta el local de votación donde tenía interés en votar en un día entre sábado, domingo o feriado. Pero con posterioridad, los políticos impusieron a través de la ley la inscripción automática. Inicialmente, ellos planteaban de que todos los paraguayos que tengan cédula de identidad debían estar en el padrón.
Nosotros cuestionamos desde la justicia electoral esa situación, porque entendemos que si le inscribimos a todos aquellos que tienen cédula de identidad, vamos a estar inscribiendo gente que sacó su cédula de identidad en el año 1923, que es cuando comenzó la cedulación en Paraguay. Y esas personas, naturalmente, estamos convencidas que en un 99% están ya fallecidas. Entonces, ¿cómo le sacamos del padrón después si nosotros en el registro civil no podemos encontrar sus certificados de nacimiento? Y por otro lado teníamos el problema de que si nosotros tomábamos los detalles para la inscripción de la dirección de identificaciones, ningún ciudadano tenía registrado su domicilio, porque la Dirección de Identificaciones de la Policía Nacional recién desde hace 6 o 7 años está exigiendo el domicilio de las personas, porque según ellos eso no era necesario debido a que nuestra Constitución dispone que el paraguayo tiene derecho a vivir en el lugar que le parezca mejor y trasladarse libremente por toda la República. Entonces, para nosotros sí es fundamental conocer el domicilio de la persona, porque tenemos que inscribirle en el distrito donde vive. Y no solamente en el distrito donde vive, sino en las ciudades medianas o grandes. Tenemos también que saber cuál es el local de votación más cercano a su domicilio. Cosa imposible si nosotros no tenemos los datos de cada ciudadano. Entonces, planteamos como solución de inscribirle solamente a aquellas personas que vayan cumpliendo 18 años a partir de la promulgación de la ley, y que el resto de las personas, o sea, las que ya tenían 19 años al promulgarse la ley, tenían que inscribirse en forma presencial. Pero actualmente la nueva ley de inscripción automática que se hizo para los paraguayos residentes en el exterior incluyó también a los paraguayos residentes en el país y determinó que tenemos que meterle al padrón nuevamente a todas las personas que hayan tenido cédula de identidad. Con lo cual estamos ante un agrandamiento o un aumento considerable del número de electores que van a permanecer por años en el padrón. Nos va a costar mucho más caro porque tenemos que instalar más mesas receptoras de voto, hacer más boletines, contratar más máquinas, hacer más expedientes electorales, más tinta indeleble, más todo lo que ustedes saben que se necesita para una elección. Entonces, nosotros estamos en una situación de peligro de contaminación de nuestro padrón. Nuestro padrón va a tener una menor fidelidad de la que tiene ahora, debido a esta inscripción automática a mansalva. Por otro lado, todavía no pudimos hacerle entender a los paraguayos que residen en el exterior que la justicia electoral no les puede inscribir automáticamente, porque le vamos a inscribir automáticamente ¿dónde?
¿Cómo nosotros sabemos que Juan Pérez está viviendo en Bruselas o en Londres o en Johannesburgo? Es absolutamente imposible para nosotros. Entonces, no puede haber inscripción automática. O sea, lo que ellos pretenden no puede ser, porque la inscripción automática que nosotros le vamos a hacer con los datos proporcionados por la Dirección de Identificaciones de la Policía Nacional es inscribirle en el lugar donde ellos declararon vivir cuando sacaron su última cédula de identidad. O sea, una persona que nació en Caraguatay, nosotros, si ese es su último domicilio, en identificaciones le vamos a inscribir en Caraguatay. Pero nosotros no podemos adivinar si él está viviendo en qué país, de qué ciudad, ni en qué planeta vive, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos ante un problema muy serio con la inscripción. Sí, un minutito, por favor, vamos a hacer un cambio aquí en... Sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir lo que dice la ley. Son causa de suspensión en el ejercicio del derecho al sufragio todas las inhabilitaciones aplicables a un ciudadano nacional o extranjero, respectivamente, ya inscrito en el registro cívico permanente. Son causa de eliminación del registro cívico permanente el fallecimiento, el cambio de domicilio a otro distrito electoral, la ausencia del país por más de 5 años, dice la ley, pero esto ya no es aplicable porque con la modificación del artículo 120 de la Constitución Nacional quedó ya plasmado que los paraguayos residentes en el exterior son electores. La pérdida de la ciudadanía y la circunstancia de haberse hecho lugar por la autoridad electoral competente durante el periodo de tachas y reclamos a la impugnación deducida contra algún inscripto en el registro cívico permanente. Entonces, esas son las causales de suspensión en el derecho al sufragio. Al crearse un nuevo distrito, aquí quiero aclarar algo que en el artículo hay un error, porque dice que es suspensión del derecho del sufragio. Todas las inhabilitaciones aplicables y el hecho de cambiar de distrito electoral. Pero hay que aclarar que en este caso lo que se pierde es solamente el sufragio de activo. El derecho al sufragio activo es lo que se pierde, porque el derecho al sufragio pasivo, que es el derecho a ser elegido, se pierde solamente si hay una condena firme en contra de la persona. Bueno, artículo 126. Al crearse un nuevo distrito, la dirección del registro electoral constituirá en él una oficina distrital que se encargará inmediatamente de la formación del registro cívico permanente local. ¿Cómo nosotros actuamos en este caso? Cuando hay un nuevo registro cívico, porque se creó un nuevo municipio, tenemos dos situaciones. La primera es a ver si en ese lugar hay un local de votación.
Generalmente hay, porque si pasó a ser distrito es porque es una localidad importante. Entonces, aunque en ese momento fuera una compañía de la ciudad, lo mismo podía tener un local de votación. Bueno, en ese caso, a todas las personas inscritas en ese local ya le dejamos en el nuevo distrito y habilitamos la inscripción para las demás personas que residan en ese lugar de reciente creación y puedan también formar parte del registro cívico permanente de esa ciudad. Bueno, las inscripciones en el registro nacional y en el extranjero se harán desde el 1 de marzo al 30 de diciembre de cada mes, ante las mesas instaladas en la justicia, por la justicia electoral, pero también con la inscripción automática. El artículo 131 dice: a los efectos de este código, se entiende por domicilio o vecindad la residencia habitual del elector, de conformidad con las reglas establecidas en el Código Civil. La constancia de residencia será otorgado por el juzgado de paz local. ¿Por qué este artículo es importante y le estoy citando? Porque una persona puede vivir en una ciudad, pero no estar inscrito en el registro cívico permanente en esa ciudad. Eso quiere decir que, al parecer, no podría ser, por ejemplo, candidato a concejal en esa ciudad. Sin embargo, este artículo nos dice que nosotros tenemos que probar el domicilio conforme a las reglas establecidas en el Código Civil. Y para el Código Civil, la constancia de residencia otorgada por el juez de paz local es de vital importancia. Y no solamente eso, yo puedo mostrar mi residencia en una ciudad si tengo una propiedad, con mi registro de conducir, con la chapa de mi vehículo, con la prueba de que mis hijos entran en la escuela en esa ciudad. O sea, muchas formas de probar. No es el registro cívico permanente el que determina el domicilio de una persona, ¿verdad? Claro, si no hay ninguna protesta, si nadie hace tachas ni reclamos, cada uno va a figurar en donde se inscribió en el registro cívico permanente. Pero esa no es la prueba fundamental para demostrar el domicilio de la persona. El artículo 132 dice: serán inscritos en el registro cívico nacional y el de extranjeros quienes hayan cumplido 18 años de edad o vayan a cumplirlos hasta el día inmediatamente anterior a los comicios, siempre que no se hallen comprendidos en las causales de exclusión establecidas en el 114 de este código que ya leímos. ¿Verdad? Entonces, a los 18 años nosotros tenemos derecho a entrar al padrón. Y también aquellos que, teniendo 17 años, van a cumplir 18 hasta el día anterior a la fecha de convocatoria de la elección. Si vamos a hacer un 20 de abril del 2028 una elección, todo aquel que cumpla años hasta el 19 de abril del 2028 va a tener derecho a votar. Bueno, la inscripción se solicitará en formulario triplicado, que será firmado por el interesado y los inscriptores y presentado al registro electoral distrital. Los que no sepan firmar o que no puedan hacerlo, estamparán su huella digital en la solicitud. Los datos que deberá contener la solicitud son los siguientes: el distrito, fecha,
apellido y nombres según conste en la cédula de identidad, estado civil, domicilio, profesión u oficio, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad y número de cédula de identidad exhibida. ¿Verdad? En caso de inscripción de paraguayos residentes en el extranjero, se considerará documento válido indistintamente la cédula de identidad o el pasaporte. Y el interesado suministrará personalmente los datos requeridos bajo juramento o promesa de ser verdaderos, asumiendo la responsabilidad de los datos emitidos de mala fe. Ahora, una vez llenada la solicitud, el inscriptor entregará al interesado la tercera copia del formulario. El original del formulario servirá para la formación de los pliegos de publicación y la segunda copia será remitida a la dirección del registro electoral como respaldo de las listas de inscripción válidas. Los inscritos recibirán personalmente los datos requeridos. Asumiendo la responsabilidad penal, los inscriptores recibirán personalmente los datos requeridos, asumiendo la responsabilidad penal por las alteraciones de mala fe que les correspondieren. Aunque ustedes no vayan a creer, tenemos muchísimos casos de funcionarios de la justicia electoral que se prestan a inscribir con domicilios falsos. Esa es una situación muy peligrosa, pero que, como se dice habitualmente, politicaro ope o yapoyi viromita. El artículo 137 dice: los inscriptores transcribirán semanalmente los datos de los inscriptos en los pliegos de publicación a los fines de las tachas y reclamos. Las inscripciones que resultan calificadas servirán para la formación del registro cívico permanente. Los inscriptores no deberán inscribir al ciudadano paraguayo al extranjero que llenase alguno de los requisitos exigidos por este código o se hallase afectado por inhabilidad legal. Este es un tema muy delicado porque esto a que agregaron o se hallase afectado por inhabilidad legal es casi un disparate, porque ¿cómo el inscriptor va a saber que una persona está afectada por una inhabilidad? O sea, uno no es mago para saber eso. Entonces, si él se inscribe con una inhabilidad, entonces pareciera como que es culpa del inscriptor, y eso no es así. Ahora, si el inscriptor, porque tiene un conocimiento verdadero de que tiene una habilidad, le puede negar la inscripción, pero le entrega una constancia escrita y firmada para que el elector pueda ejercer inmediatamente el derecho de reclamar ante el juzgado electoral su inscripción. Entonces, al recibir el artículo 139, al recibir un reclamo fundado en la negativa de los inscriptores, el responsable del registro electoral distrital convocará a esto y al interesado a una audiencia en la que se resolverá en el acto hacer o no lugar a la inscripción, levantándose el acta correspondiente. En el primer caso, o sea, si se acepta la inscripción, se procede a inscribir. El responsable del registro electoral podrá exigir, en caso de duda respecto al domicilio, que los interesados presenten pruebas documentadas sin perjuicio, de comprobar in situ la veracidad del mismo. O sea, el funcionario del registro electoral puede exigirle una constancia de residencia, por ejemplo, firmada por el juez de paz, en caso de que tenga dudas de que esa persona vive en el lugar. O puede preguntarle el domicilio, puede hacer que le escriba detalladamente el mapa de dónde él vive, e incluso puede
ir a verificar él mismo la inscripción de esta persona a ver si está o no está en su domicilio, como él declaró en la inscripción. El primer día de enero de cada año, los inscriptores entregarán al responsable del registro electoral distrital que le correspondiere el talonario sobrante con su respectivo pliego de publicación para redactar el acta de clausura de las listas de inscriptos del año. Previo cotejo de los datos, el responsable del registro electoral distrital dará entrada a dichos documentos y dispondrá la publicación de los pliegos del año, poniéndolos de manifiesto en el local del registro distrital. O sea, esa es la parte más importante. Bueno, yo quiero que ustedes me comenten qué opinión tienen respecto a este mecanismo de inscripción. ¿Qué les parece la inscripción automática? A ver si consideran pertinente o no solicitar al ciudadano un certificado del juez de paz o verificar su domicilio. Dejo abierto el micrófono para que puedan ustedes expresarse al respecto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, Rafael. Sobre Sí. el punto que estaba hablando recién, profesor, de que el documento legal para demostrar dónde un ciudadano reside es el expedido por el juzgado de paz. ¿Qué opinás de los traslados que se hacen sin ese documento? Que se hacen, por ejemplo, viene un elector, te dice, yo me quiero trasladar a la ciudad, por ejemplo, San Lorenzo, pero en el juzgado de paz no me facilitan ese documento. Ya me fui varias veces, entonces, ¿qué opinás ahí, profesor? Y te Bueno, trae por ejemplo, factura de es, hambre, por ejemplo. sí. Ocurre que nosotros tenemos conocimiento de que hay un altísimo porcentaje de ciudadanos migrantes que se van de ciudad en ciudad para anotarse para cada elección municipal. Nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, de un distrito, o sea, un asentamiento que está en Ipané, están toditos inscritos en Lambaré, por ejemplo, ¿verdad? Eso ocurre porque el inscriptor actúa supuestamente de buena fe, ¿verdad? Viene y la persona y le dice, yo quiero trasladarme acá, y le da un domicilio falso dentro de esa ciudad. Pero hay veces que debe llamar la atención, por ejemplo, a un inscriptor que viene en una camioneta 20 personas y se inscriben y dan domicilios que de repente son medio dudosos. Entonces ahí conviene señalar un poco y si no es pedir el certificado, es registrar fehacientemente el domicilio de la persona. Incluso pueden decir, podemos ir a ver dónde ustedes viven. Porque si 20 personas que figuraban en Itá se trasladan y se inscriben todos juntos en Yaguarón, a mí me va a llamar la atención cómo es que 20 personas juntas se mudaron al mismo tiempo de una ciudad a otra. O sea, son cosas llamativas. Entonces, ahí está la experiencia del inscriptor, que tiene que tratar un poco de auscultar si esos datos que le están dando como domicilio son reales o no. Y el inscriptor, como es de la ciudad,
le puede hacer algunas preguntas. Yo vivo en tal parte, vea onda doña Clara almacén de Tiquere, vea onda moro pindere hueji Pepe, en tapele ya agarrajo Pepe, a ver si el tipo conoce o está diciendo nomás un domicilio que le dijeron que declare. O sea, ahí está ya la habilidad, la perspicacia que del elector para poder identificar los datos dudosos. Y hacen eso los muchachos. Muchas veces nosotros recibimos quejas de que nos dice, el escritor no me quiere escribir porque dice que duda de mí. Bueno, y sacarle las dudas, ¿verdad? Mostrarle dónde vos vivís, traer el certificado emanado del juez de paz. Entonces, porque lo que tenemos que cuidar es la pureza del padrón. Porque en un momento dado, cuando iba a haber unas elecciones municipales, nosotros nos percatamos que más de 100.000 personas se habían trasladado en forma ilegal. Si alguien quiere aportar algo. Permiso, profe. Pero hay personas, por ejemplo, que vos sos, por ejemplo, escritor. Sos de la ciudad, por ejemplo, de Yaguarón. Y vos le ves a esa persona, le conoces ya que vive ya en tu ciudad. Y sí, yo lo que te pregunto, es sí o sí tiene que llevar ese certificado de vida en No, residencia. no es obligatorio. Eso se usa cuando el inscripción tiene duda nomás. No. Esa no es un requisito para inscribirse. Entendido, profesor. Gracias. Profe, ¿me Sí, escucha? ¿Cómo está, profesor? bien. Mi nombre es Ana. Yo quería hacerte una consulta sobre el tema de que cómo se verifica cuando el que se inscribió en el extranjero vuelve al país, o sea, vuelve a nuestro país, debe pasar otra vez por el registro civil, el registro electoral para comunicar su estadía otra vez en el país o cómo se hace ese procedimiento, profesor. Toda persona que se muda de domicilio, ¿verdad? Ya sea desde el exterior, desde otra ciudad del Paraguay o incluso en las ciudades grandes, de un barrio a otro, tiene que ir a hacer una nueva inscripción. Eso dice la ley, porque la palabra traslado no existe en nuestra legislación. Acá lo que se hace es una nueva inscripción en la oficina distrital que corresponde a su nuevo domicilio. Y ahí se le inscribe en ese lugar y se le borra de los demás lugares. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si una persona vive en el exterior y viene de Buenos Aires, vuelve a su ciudad, ¿verdad? Que es Yatetahí. ¿Cómo nosotros vamos a adivinar que él se trasladó a esa ciudad? ¿O cómo vamos a ver si nunca se fue de esa ciudad y nunca se inscribió en Buenos Aires? Eso es imposible para nosotros. Entonces, esa persona está obligada a hacer una nueva inscripción o de lo contrario va a figurar siempre en el lugar donde se inscribió por última vez. ¿Y por qué es importante, incluso en las ciudades, trasladar su domicilio? Porque si bien es cierto, por ejemplo, en Asunción, si yo me traslado del barrio obrero, me voy a vivir a barrio Jara, no me quiero trasladar. Entonces,
Como igual si yo voto nomás luego en Asunción, sí, pero en las internas partidarias está votando fuera de la seccional de su partido o del comité o como se llame la unidad de base de su partido, está votando fuera del lugar que le corresponde. Está eligiendo presidentes de seccionales o de comités en un lugar donde él ya no reside. Por eso es importante que cada vez que se cambie de domicilio, el ciudadano realice una nueva inscripción. ¿Alguien más que quiera opinar? Profesor, permiso. Sí. Sí, profesor, y es también entonces en ese sentido muy importante esa declaración jurada que se les hace firmar a los que se van a inscribirse, ¿verdad? De hecho, ya que ahí hace referencia a que los datos que está eh, brindando esa persona, entonces son veraces, se podría decir. Sí. Bueno, yo cuando era director del registro electoral impuse esa obligación de firmar una declaración jurada. Por varios motivos es importante. Lo primero es que en esa declaración dice que él conoce que dar un dato falso tiene una penalidad jurídica. O sea, él está cometiendo un delito. Por otro lado, es que como tiene que firmar el certificado, la solicitud de inscripción, tiene que firmar también la declaración jurada y también otro documento que le hacemos firmar. La persona que se presenta en reemplazo de otra tiene que falsificar su firma 3 veces, que no es igual a firmar una sola vez, porque una sola vez yo puedo poner cualquier garabato nomás. ¿Y cómo el escritor va a saber que es su firma verdadera o no? En cambio, hacer 3 veces igual en un garabato ya es más complicado, ¿verdad? Entonces, nosotros impusimos esa firma para que el ciudadano tome conciencia de que dar un domicilio falso es absolutamente ilegal. Muchas ¿Alguna gracias, pregunta? profesor. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a continuar ya con las tachas y reclamos. De las tachas y reclamos. Esto está establecido en la ley 834, Código Electoral. Y está al título 2, dice del registro electoral, capítulo 3 de las tachas y reclamos. Esta es una de las leyes más inútiles que se hicieron en el Paraguay. Porque yo les puedo decir que el procedimiento establecido en las tachas y reclamos es absolutamente inoperante para el cumplimiento de las funciones o de la función que pretende la ley. Y les voy a explicar después por qué. El artículo 144 dice: los reclamos y tachas que dieran lugar las inscripciones del pliego de publicación serán deducidos por escrito durante el mes de enero de cada año ante el responsable del registro electoral distrital respectivo, el que elevará los antecedentes al juzgado electoral competente para su resolución. Ahora, los partidos, movimientos de alianza deben comunicar al juzgado competente el nombre de sus representantes para que deduzcan las tachas y reclamos. En el artículo 146 dice: todo ciudadano con capacidad legal para votar podrá reclamar su inclusión y pedir su inscripción. ¿Quién es el que pide la inscripción? El ciudadano. Viene y dice: ¿por qué no me incluyeron en el pliego de publicación
si yo me inscribí en tal fecha. Y entonces pide que se le inscriba. Los que estuvieren inscritos podrán también tachar la anotación de otro ciudadano nacional o extranjero en el registro electoral respectivo. El extranjero solo podrá ejercer este derecho respecto al registro electoral siempre que estuviera inscrito. Las tachas podrán referirse a las inscripciones ilegales efectuadas en los años anteriores. O sea, no es que yo puedo tacharle a una persona que ese año nomás se inscribió. También puedo tacharle a cualquier persona que se haya inscrito hace 3 años, si él, por ejemplo, ya no vive en esa ciudad, ¿verdad? Bueno, presentado un reclamo deducido a una tacha por escrito, el juez electoral lo resolverá hasta el 20 de febrero de cada año, debiendo al efecto citar a los interesados una audiencia verbal en la que todos deben producir las pruebas que tuvieren y resolverá el incidente dentro del término señalado. Bueno, vamos a hablar un poquitito acá del tiempo. Fíjense que dice acá que durante el mes de enero se tienen que deducir las tachas. El mes de enero es el mes más complicado para los políticos. Todo el mundo ha estado de vacaciones y entonces muy poca gente está interesada en las elecciones, por un lado. Por otro lado, saben que probar una tacha es muy difícil y esto se hace cada año. Y este año, en el mes de enero de este año, como no va a haber elecciones este año, prácticamente las tachas y reclamos fueron nulas, porque no le interesa a la gente. Ahora, dice que presentó un reclamo el 30 de enero, se tiene que remitir al juez todas las tachas presentadas. Y el juez tiene hasta el 20 de febrero nomás tiempo para pronunciarse. O sea, 20 días. Pero debe llamarle a una audiencia verbal donde tiene que presentarse el ciudadano y también el que le hace la tacha tiene que presentarse con sus pruebas. Imagínense que en una ciudad haya 1.000 o 2.000 tachados. ¿Cómo el juez en 20 días va a hacer 2.000 audiencias? Eso es absolutamente imposible, ¿verdad? Entonces, no obstante, la ley dice que terminado el periodo, el registro electoral anota las rectificaciones aceptadas por el juzgado electoral en el pliego de publicaciones y en el registro de los años anteriores, ¿verdad? Entonces anula las inscripciones que haya determinado el juez. Pero les quiero explicar cuál es la parte ridícula de esto. Resulta que una persona vive en San Lorenzo, o sea, se inscribe en San Lorenzo, pero él da un domicilio falso. En realidad él no vive en esa ciudad. Él vive en Capiatá, pero por A o B motivo quiere votar en San Lorenzo y se inscribe en San Lorenzo. Bueno, viene otro ciudadano o un partido político y hace una tacha y dice: este señor no vive en San Lorenzo. El juez le tiene que citar a una audiencia. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Que según determinó la Corte Suprema de Justicia, esa notificación tiene que ser en propias manos. No sirve una notificación por edicto, por ejemplo. Entonces tiene que ser en propias manos. ¿Y cómo yo le voy a entregar en propias manos a un tipo que no vive en el lugar
donde él dice que vive. Yo me voy a ir a Palma 234 de la ciudad de San Lorenzo, donde el tipo dice que vive, y no le voy a encontrar. Entonces no le puedo entregar la citación para la audiencia. Entonces, si no hay audiencia, no le puedo sacar. Entonces llegamos a la estupidez de que si yo doy un domicilio falso, nadie me va a poder sacar, porque no me van a encontrar para notificarme. Entonces, sin notificarme, no me puede sacar. Y entonces la otra parte estúpida es que si yo digo que vivo en Palma 220 de la ciudad de San Lorenzo y se va el notificador y me encuentra personalmente en ese lugar y me entrega la citación, los que van a asistir a la audiencia son aquellos ciudadanos que efectivamente viven en ese lugar. O sea, está garantizado que el que dio domicilio falso no puede salir del padrón. Entonces, este sistema no tiene ningún sentido. Por eso es que, a pesar de miles de tachas y reclamos, más tachas que reclamos, se producen en el último año antes de una elección, realmente el juez rechaza en un 99%. Primero porque dice que no se probó. No sé, el que tachó no dijo, por ejemplo, dónde vive el tipo. Pero ¿cómo yo voy a saber dónde vive un tipo? Yo lo único que sé, yo soy vecino. Yo vivo en Palma número 22 y él declaró que vive en Palma número 20. Debería ser mi vecino. Yo sé que él no vive ahí. Entonces yo le tacho. Pero ¿cómo yo voy a adivinar que él en realidad vive en Capiatá, en un camino vecinal? O sea, entonces este sistema de tachas y reclamos que tenemos no sirve para nada. Por eso es que no se pueden hacer muchas correcciones al domicilio de los ciudadanos para que cada uno vote realmente donde le corresponde votar. Bueno, de la actualización y depuración. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre este tachas y reclamos? Yo, profe, Sí, adelante. ¿y no existe la posibilidad de todos estos vacíos que ahora nos estás comentando de modificar en la propuesta de las modificaciones a las leyes electorales en la que está trabajando la justicia electoral? Claro, ya está en nuestra propuesta. Cambiamos radicalmente el mecanismo de tachas y reclamos. Ya no va a ser anual, queremos que sean una vez antes de cada elección nada más. Tenemos el sistema de denuncia, también es diferente. Tenemos la posibilidad de citarles por edicto a las personas y en nuestras páginas web y todo, y a través de otros medios. Le damos la posibilidad que esa persona acuda al juzgado a presentar su descargo con los documentos que considere pertinente. Y por último, en el caso de que esta persona se presente, ¿verdad? Y el juez no está seguro de que esta persona vive o no en esa ciudad, puede determinar que el registro electoral distrital verifique ese domicilio e informe si en ese lugar, por ejemplo, si hay un baldío, si en el lugar donde él dice hay una estación de servicio y no vive nadie, o si vive otra persona que no le conoce a este señor. Entonces, con esa información
el juez va a determinar sacarle o dejarle en el registro cívico permanente de esa ciudad. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Lo que quieran. Doctor, ¿cuál Sí. sería a su criterio el mejor sistema entonces para la depuración del registro? Y ese es el mejor sistema, creo yo. La posibilidad de que nosotros como justicia electoral podamos verificar in situ, o sea, en el lugar, si esa persona declaró bien su domicilio o no. Cuando yo fui director del registro electoral, recuerdan ustedes, le sacamos como a 12.000 personas de Asunción que se habían inscrito en un club en 2 días. Y verificamos los domicilios. Le sacamos a cientos de personas que tenían un solo domicilio en Asunción que decía Perú y Playa. Sacamos de Luque una importante cantidad de electores que no era el domicilio real. Lo hicimos también en Santaní, en Quindú, en Villa Florida. Bueno, en muchos distritos hicimos lo que se llama la verificación in situ. Nuestros funcionarios iban al lugar donde la persona declaró que vive y nos encontramos que no había ninguna casa en ese lugar, que había estaciones de servicio, que en ese lugar no le conocían a nadie. Encontramos que había más de 72 personas que declararon el mismo domicilio que en el que supuestamente vivían. O sea, acá, si nosotros realmente queremos hacer que el domicilio sea el fehaciente, tenemos que verificar in situ y enviarle al fiscal por fraude a la persona que se está inscribiendo en un lugar que no le corresponde. A partir de ahí, yo creo que la gente se va a cuidar de hacer estas cuestiones. Doctor, una consulta. Sí. Doctor, ¿hay alguna sanción o yo nomás no estoy enterada de lo que es el registro electoral? Suponemos que yo soy de Caguas y hace ya 3 años que estoy viviendo en Capiatá o en San Lorenzo y no me voy a hacer mi registro electoral, o sea que no me voy a hacer mi inscripción en un registro electoral donde yo estoy residiendo ahora. Porque es como que no me importa o no me interesa o estoy desinformada y después llega el día de la votación y quiero votar y yo no estoy enterada que tenía que hacer mis inscripciones o estoy enterada y por pereza nada más, uno porque no hay una sanción o porque no hay una buena información, entonces no, es como que no le doy importancia a mi registro cívico. Y por eso digo, doctor, que será que hay una sanción para que cuando la gente se mude o eh, se cambie de domicilio, tiene que ir primerito a hacer esa inscripción en el registro cívico. ¿Sabes por qué digo esto, doctor? Porque yo estuve en otro país también. Y lo primero que vos cuando llegás, tenés que empadronarte. Y ese tu empadronamiento ya te sirve, o sea que todo ya es por sistema. Vos te vas al centro de salud y ya saben ellos que vos estás empadronada en esa ciudad y que en ese centro de salud tenés que estar consultando. Obviamente si es más grave te llevan a un hospital más acorde a lo que es tu enfermedad y ahí vos tenés que votar, depositar tu voto, es todo ahí en donde vos estás residiendo. Es como que tu empadronamiento ya te sirve para todo. Y eso es lo que pasa acá, de repente que vos te vas, ya te mudaste hace 3 años y es como que no te importa hacer tu registro cívico porque no hay una sanción o no sé si ahí yo nomás no estoy enterada o porque no hay una Bueno, buena información. ¿Cuál sería el problema, doctor?
Bueno, acá el problema que se plantea con esta situación es que de repente el ciudadano no es que no esté interesado, sino que es una opción. Por ejemplo, yo vivo en Villarrica. Ahí está mi mamá, mi papá, ahí viven mis hermanos, mi tía Gregoria vive ahí, mis primos y todo lo que vos quieras. Y de repente yo me caso con una persona que trabaja en Asunción y me mudo a Asunción. Pero yo no tengo ningún interés en votar en Asunción. Yo quiero votar en Villarrica porque yo creo que esa es mi casa, ahí están mis amigos, ahí puedo elegirle a quien yo quiera porque le conozco a todas las personas. Y yo tomé una opción de mantener en mi domicilio en Villarrica y me voy a ir nomás a votar cada vez que haya elecciones a Villarrica. Entonces, es muy difícil sancionarle a esa persona. Porque, ¿qué es lo que te dicen? No, yo estoy acá provisoriamente nomás en Asunción. En cualquier momento y cuando pueda ya me mudo otra vez a Villarrica, ¿verdad? Entonces, nosotros dejamos pasar esa situación. Es una situación de duda porque la ley dice que el domicilio es donde la persona reside más en forma más permanente, pero ¿cómo yo sé cuántos días está en Asunción o si los viernes esa persona ya se fue a Villarrica y se queda allá todo el fin de semana? O sea, es prácticamente imposible entrar en esa situación, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos hacerlo en los ñembotados, como se dice con esa cuestión, y no acusarles de nada en este caso, porque como te digo, es una opción del ciudadano. A nosotros ese tipo de gente no nos preocupa tanto. A nosotros los que nos preocupa en realidad es el grupo de personas que se trasladan de un lado a otro según la plata que le den para votar en esa elección. O sea, puede ser un asentamiento donde hay 1.500 personas y entonces están inscritas en Capiatá, pero desde Itagua alguien le pagó para que se traslade y se fueron toditos a trasladarse a Itagua. Y en la siguiente elección, el que le paga es de Lambaré y se van toditos a Lambaré. Ese es realmente la persona que contamina el padrón, ¿verdad? Y donde nosotros tengamos la detección de esas personas, ahí sí debería intervenir la fiscalía porque es un fraude electoral. Está eligiendo a autoridades que no le corresponde elegir con la complicidad de las autoridades. Ustedes no se imaginan cuántas inscripciones fraudulentas tenemos nosotros de personas que supuestamente pidieron su traslado, pero que no son la firma, no tienen la firma de la persona en realidad. El operador político, el candidato nomás ya le trasladó. Y después, cuando se acerquen las elecciones, se va a acercar y le va a decir, mira, yo te trasladé acá, aquí tenés tanto para votar por mí. Bueno, esa es la gente que mayoritariamente nos interesa resolver. A los demás va a ser de muy difícil probanza, porque si yo le digo a esa persona de la que mencionaba, de que es de Villarrica, y vos querés ver dónde vivo, bueno, mira, andate a tal lugar y yo estoy ahí, y vas a ir ese día y le vas a encontrar en su casa en Villarrica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a demostrar? No, pero vos estás más tiempo en Asunción que en Villarrica. Vamos a entrar en una discusión que casi no tiene sentido. No sé si se entiende lo que digo.
Sí, entiendo perfectamente, doctor, y sé cómo funciona eso, pero ¿será que a la larga esto, bueno, seguramente ustedes que están más ahí estudian cómo podríamos ver esta situación y hacer de forma ordenadamente, pero sé que es difícil, porque así yo vivo día a día cuando va a ser las elecciones, de repente como que trabajas en la política, entonces la gente te viene, te pide esto, y es como que ya no le querés ayudar porque sabes que esa persona no va a depositar su voto ahí porque su registro cívico está ya en Misiones y nunca cambió en Capiatá, y es como que de repente te vuelve un poco, eh, ¿Ve? ¿Me entendés, verdad, doctor, lo que quiero decir? Sí, Y le perfectamente decís, entiendo. sí, le decís, pero ¿cómo? O sea, que decís, ¿cómo le voy a ayudar a esta persona si no me va a servir su voto de repente decir? Pero también humanamente tenés que ayudarle. Y es como que para en el día de que necesitas su voto no te sirve. Y Bueno, yo seguramente te cuento un caso. a la larga esto se va a solucionar. Yo te cuento un caso. Tengo un amigo que me dice, oye, el domingo hay elecciones, ¿será? Tengo que ir a votar en Ceballos Güemes. Y el tipo vive en Sajonia. Le digo, ¿y para qué usted va tan lejos? Dice, acá una cuadra y media no está, le digo yo, porque ahí cerca de la calle Colón vive, cerca del colegio Cristo Rey. Acá a media cuadra está el colegio Corazón de María, ahí podría votar. Sí, pero yo me trasladé porque tengo un colega que se candidató en la seccional colorada de Ceballos Cue y me trasladó. Bueno, esas son las situaciones que hacen que el padrón se vaya contaminando, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos en este momento buscando las posibles soluciones a todas estas cuestiones, pero no sabemos si en el Parlamento nos van a aprobar, porque en general todo este sistema de traslados de un lugar a otro está propiciado por los políticos también, ¿verdad? Son ellos los que incentivan a la gente a hacer estos traslados masivos. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de actualización y depuración. La depuración del registro electoral es permanente, excepto durante el periodo comprendido entre 90 días anteriores y 30 días posteriores a la fecha de la elección. ¿Y qué es la depuración? La depuración es que nosotros, como registro electoral, tenemos que eliminarle del padrón a las personas fallecidas y declaradas presuntamente fallecidas por sentencia judicial, las personas inhabilitadas o declaradas en interdicción, esto es por orden del juez, las inscripciones repetidas, ¿verdad? Dejando solo la realizada en último término. Eso es lo que le decía. Hacer una inscripción hace que se tenga que borrar la anterior. Las inscripciones hechas fraudulentamente, ¿verdad? Los tachados también tenemos que sacarle del paro. Pero eso no es un trámite judicial. Eso hacemos nosotros como administradores del registro electoral nada más, ¿verdad? No hace falta que el juez se pronuncie como en el caso de las tachas y reclamos. Bueno, acá está lo que vos habías preguntado hace rato. El inscrito debe presentarse ante el registro electoral distrital para comunicar las modificaciones que sufriere su nombre por cambio de estado civil o decisión judicial, o el de su domicilio, debiendo exhibir los documentos correspondientes para la consignación de la corrección en el registro cívico permanente. Porque no solamente el domicilio puede obligarnos a hacer una nueva inscripción. Resulta que era una mujer casada, Rosa María de Fernández,
pero se divorció y ahora es otra vez Rosa María González. Entonces eso tiene que cambiar, porque si en el padrón está de una forma y ella lleva una cédula con otro nombre, puede llegar a tener problemas en la mesa. Entonces, eso también tiene que producir una nueva inscripción. A los efectos de la depuración del registro cívico permanente, los encargados del registro civil comunicarán obligatoria y mensualmente el deceso de toda persona nacional o extranjera mayor de 18 años al responsable del registro electoral distrital de la vecindad del fallecido y a la dirección del registro electoral enviando copia de la partida de defunción. Los jueces y tribunales remitirán copia a la dirección del registro electoral y el registro electoral distrital respectivo de las sentencias que resuelvan condena de inhabilidad establecida en este código dentro de los 15 días de ejecutoriado, ¿verdad? La dirección del servicio de reclutamiento de la Fuerza Armada comunicará a la dirección las altas y bajas del servicio militar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Estos plazos que establece esta ley en realidad no se cumplen. Pero sí, antes de cada elección, la dirección del registro electoral recibe de los jueces y tribunales las sentencias y también del servicio de reclutamiento y movilización a ver quiénes son los soldados conscriptos o clases, como dice la ley, que en este momento están prestando el servicio militar obligatorio. También el Ministerio de Defensa envía quiénes son los militares activos y quiénes son los policías activos, informa el Ministerio del Interior. ¿Y esto para qué? Para que en las elecciones internas partidarias no puedan participar los militares y policías profesionales, pero ellos sí pueden votar en la elección nacional. Entonces, acá lo importante es decir que nosotros recibimos los informes de la partida de defunción del registro civil, pero eso también deja una cantidad de personas en el padrón que no le podemos sacar porque fallecieron en el exterior. Y nosotros podemos sacarle solamente si tenemos en nuestro poder el certificado de defunción de la persona. Yo puedo enterarme que Pedrito López se murió en Florinda, pero si yo no tengo el certificado de defunción, no le puedo sacar. Porque el certificado de defunción también tiene que tener el número de cédula de identidad de las personas, porque hay mucha homonimia, nombres iguales, y no le puedo sacar a una persona viva equivocándome por el nombre de otro. Bueno, vamos a hablar ya de la formalización de candidaturas. Las candidaturas deberán presentarse ante la justicia electoral, dice el Código Electoral Paraguayo en el título 3, realización de las elecciones. Capítulo 2, formalización de candidaturas. Ante la justicia electoral, dice, pero no dice ante quién. Ahí debería decir ante el juez electoral, ante el tribunal electoral, ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ante tal cosa. Pero ante la justicia electoral, acá es impreciso este artículo. Después sí, en la ley 635, en las funciones que tienen los tribunales y compañía, sí ahí está registrar las inscripciones de candidatura de nivel nacional, etcétera, etcétera. Bueno, en los plazos determinados por ellas,
sea que la justicia electoral en el cronograma de elecciones establece hasta cuándo se puede inscribir el candidato. Las La inhabilidad establecida para las candidaturas a cargos electivos deberán cesar en los plazos, y aquí no puedo leer, pero lo que significa esto, ¿qué son las inhabilidades? Ya vimos la vez pasada. Son situaciones que hacen que el candidato, que la persona, el ciudadano no pueda ser candidato. Pero también dijimos que había inhabilidades relativas. O sea, yo soy ministro, pero si 180 días antes de la elección presidencial yo quiero candidatarme, renuncio 6 meses antes y me puedo candidatar. Esto dice que debe cesar la inhabilidad en el plazo correspondiente. La presentación de candidato o lista de candidatos contendrá la comunicación del partido, movimiento político, alianza en su caso. O también hay que agregar a esto la concertación, que es una figura que se aprobó con posterioridad a este código. Nominación y constitución de domicilio de los apoderados del partido, movimiento político o alianza. A tal domicilio se remitirán todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos, entendiéndose que el mandato faculta a los apoderados a actuar en los procedimientos judiciales a que diera lugar la candidatura y la aceptación de las candidaturas suscritas por él o los postulados. Artículo 158. La presentación de candidatura debe hacerse en la justicia electoral de conformidad con lo establecido en su ley reglamentaria. Recibida la presentación de candidatura, se dará constancia de la recepción de los documentos y de toda documentación, y toda ella se pondrá de manifiesto en secretaría por el término de 5 días corridos los efectos de tacha de impugnación. ¿Qué es lo que hace acá el Tribunal Electoral? Si es candidatura nacional, es el Tribunal Electoral de la capital. Por ejemplo, en el caso de candidaturas municipales, es en el Tribunal Electoral correspondiente a ese departamento. Recibe toda la documentación y pone de manifiesto, dice, por 5 días. ¿Qué quiere decir eso? Pone en la secretaría del tribunal a disposición de cualquier persona para que venga a ver quiénes se candidatan para poder presentar tachas o impugnaciones. Vamos a diferenciar un poco qué son las tachas y qué son las impugnaciones, porque la ley no define estas figuras, sino deja entrever las tachas, o impugnaciones. O sea, hay que interpretar. Tacha es cuando yo me opongo a que una persona sea candidata. Bueno, se presenta un partido y tiene 45 candidatos a senadores. Yo presento una tacha contra una sola persona. ¿Por qué? Porque no está inscrita en el registro cívico permanente. Porque tiene una condena judicial. Porque es ministro del Poder Ejecutivo y cualquiera de esas inhabilidades. Pero la tacha es contra una persona y la impugnación es contra una lista. La lista completa está impugnada. ¿Por qué? Porque se presentó tarde, porque no está firmada por los partidos, los responsables de los tribunales electorales partidarios, digo, o porque
el partido no hizo su elección interna. O sea, entonces, no le tacho a una persona, le impugno a toda la lista. Esa es la diferencia. Bueno, ahora, acá está uno de los problemas que estamos teniendo en este momento, discusiones sobre quién le tiene que sustituir a quién. Tuvimos ya problemas con esto de aquel momento que no le dejaron jurar a Nicanor Duarte Fruto en el Senado. Después tampoco le dejaron jurar a Nicanor ni a Horacio Cartes. Después se sustituyeron algunos senadores, como el caso de Oviedo Mato y Payo Cubas, que no tenían suplentes. Y hubo discusiones sobre a quién le correspondía sustituir a estas personas. Hasta ahora se discute la sustitución de Katia en el Senado. O sea, hay una serie de situaciones que llevaron a que se tenga que modificar esta ley. Y ahora hay una nueva ley de sustitución que les voy a explicar cómo funciona. El artículo 60 dice: en caso de renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato a cargo uninominal, luego de su oficialización, pero antes de las elecciones respectivas, se estará a la disposición de los estatutos de los partidos políticos y los acuerdos de las alianzas. Bueno, los movimientos políticos deberán reiniciar el procedimiento. Eso está equivocado. Esto no es así. Es un error de la ley. Bueno, quiere decir esto, que si una persona tiene renuncia, inhabilidad o muere, luego ya de ser proclamado por su partido, y inscrito en la justicia, pero antes de la elección respectiva, se está lo que dispone el estatuto de los partidos. El estatuto del partido, ¿verdad? Y los acuerdos de las alianzas son los que determinan cómo se le va a sustituir. Ahora, en caso de renuncia, inhabilidad o muerte de algún candidato electo antes de su incorporación, le sustituirá al que en la lista de titulares de su partido, movimiento político o alianza lo siga en el orden respectivo. O sea, que si la renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato ya electo, pero antes ya se le eligió, entró y se proclamó como senador, ¿verdad? Pero antes de jurar, ¿y por qué hay este lapso de tiempo? No se olviden que las elecciones normalmente se hacen en abril, que para fines de abril ya está proclamado, pero él va a asumir recién en el Senado a fines de julio. Entonces hay un tiempo donde él puede fallecer o tener alguna inhabilidad o puede renunciar. Entonces le sustituye el que en la lista de titulares de su partido, movimiento o alianza, lo siga en el orden respectivo. O sea, si es, vamos a ir repasando, si es antes de la elección, pero ya proclamado el candidato, pero antes de la elección, se hace lo que dice su estatuto. Si es ya proclamado, pero antes de asumir el cargo, el siguiente titular. Y en el artículo 162 dice: cuando la vacancia resulte espera un ratito para la alianza. Bueno, el artículo 163, pues me olvidé, por eso de leer, por eso me confundí. Primero tengo que ver el artículo 163. Vamos a la otra figura. En caso de renuncia, inhabilidad o muerte o permiso de un miembro ya incorporado,
lo sustituirá aquel que en la lista respectiva de suplentes de su partido o movimiento figure en el orden de prelación. El mismo sistema regirá para las alianzas electorales, salvo que las partes hayan acordado otro diferente. ¿Qué es lo que ocurre ahí entonces? Fíjense que hay 3 momentos diferentes y les reitero para que le quede claro. Si la persona tiene renuncia, inhabilidad o muerte, después de proclamarse como candidato, pero antes de la elección nacional se hace lo que dice el estatuto de su partido. Si la renuncia, inhabilidad o muerte se produce ya una vez proclamado esa persona, pero antes de su incorporación, antes de jurar, le sustituye el siguiente titular. Ahora, si esa persona proclamada ya juró y asumió el cargo, ahí ya le sustituye el siguiente, el primer suplente de su partido. Ya no el titular. El titular solamente cuando todavía no asumió es que asume. Bueno, este artículo que está acá, el 164, ya no tiene vigencia, porque hay una nueva ley. Bueno, ya hay una nueva ley. ¿Y qué es lo que dice esta nueva ley? Antes, cuando estaba en vigencia este artículo 164, que decía, ya no tiene importancia, pero le voy a leer porque así únicamente van a entender cómo funciona esto. Cuando las vacancias resulten del retiro definitivo del bloque o bancada de uno de los partidos, movimientos políticos o alianzas, se convocará en primer lugar a los suplentes de la misma bancada. Y si estos a su vez se negaren a incorporarse, se distribuirán las bancas entre los candidatos suplentes más votados de las listas de las otras asociaciones y en la proporción correspondiente. Igual procedimiento seguirán los casos de vacancias convencionales constituyentes de miembros titulares de las juntas departamentales o juntas municipales. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Si bien es cierto, no hubo un retiro de una bancada completa, lo que pasa es que ustedes saben, en la Cámara de Senadores se eligen 45 titulares, pero solamente 30 suplentes. Entonces, por esta ley, si un partido político obtiene una banca en el lugar 31, en el orden 31 por el sistema DON, ¿verdad? A ese partido le corresponde un lugar en el número 31 al 45. No tiene suplente. No tenía suplente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Oviedo Mato renunció, pero él fue electo allá por el 40 y algo, en el lugar 40 y algo. Entonces no tiene suplente. Después se le hizo perder la investidura a Payo Cubas, que tuvo el lugar 31. Tampoco tenía suplente. Entonces, lo que decía esta ley es que le sustituía una persona, un suplente de otro partido político. O sea, se distribuirán las bancas entre los candidatos suplentes más votados en la lista de las otras asociaciones políticas, decía, y en la proporción correspondiente. O sea que, en vez de ingresar un suplente del partido UNAC
entró de otro partido porque el UNACEN no tenía suplentes. Entonces esto era injusto, porque a un partido político que en las elecciones logró una banca, por la renuncia, inhabilidad o muerte de su titular, a ese partido le estamos condenando, ¿verdad? Le estamos condenando a que no tenga representación. Una representación que ganó en las urnas. Con el voto de la gente ganó ese lugar. Y sin embargo, porque un tipo renunció, se murió o tiene una habilidad, el partido pierde esa banca. Eso era totalmente injusto. Ahora, la ley cambió absolutamente. Ahora, los 30 suplentes se hacen en forma tal que cada partido político que ganó una banca en los titulares tenga como mínimo también un suplente. Se hace en forma porcentual. O sea, un partido que salió en el lugar número 32, antes no tenía suplente, ahora sí tiene un suplente proclamado. Y los partidos políticos que lograron 15 bancas, ahora a lo mejor se quedan con 13, ¿verdad? ¿Alguien quiere hablar? Pues estoy escuchando que alguien... Bueno, voy a continuar entonces. Le decía que era injusto. Entonces ahora, todos los partidos que tienen titular tienen suplente. Y no solamente eso, sino que si ese titular renuncia, tiene inhabilidad o muerte, ingresa el suplente proclamado, pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe sacar una resolución donde proclama al siguiente suplente de ese mismo partido como suplente otra vez. O sea que, aunque el suplente se convierta en titular, ese partido va a tener otra vez un suplente proclamado. Y si el segundo suplente entra como titular, el tercer suplente va a estar otra vez ahí para sustituirle. Esto hace que se respete la voluntad popular, que si la gente con su voto le otorgó a un partido político una banca en el Congreso, ese partido esté representado siempre en el Congreso para cumplir esa voluntad popular. Ese es el nuevo espíritu de esta legislación que hoy está vigente. Y este mismo es el caso de Katia González en este momento. Katia González le sacaron del Congreso. En su reemplazo entró Iramay como titular, porque Iramay era suplente. Y ustedes recuerdan, si la persona ya asumió el cargo, le sustituye su suplente. Y entró su suplente, el suplente número 1 del Encuentro Nacional. Y se le proclamó como suplente de Iramay, ¿verdad?, a Maxi Urbieta, que es el número 2 de suplente del Encuentro Nacional. O sea que hoy el Encuentro Nacional tiene otra vez un titular que era el primer suplente y tiene un suplente que era el segundo suplente. No sé si se entiende lo que estoy explicando,
o quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, duda. Profe, buenas Sí, tardes, permiso, profe. Freddy Ferrer le saluda. sí. Profe, ¿y cómo queda, profe, esas bancas que entraron por un partido y después ellos se cambiaron de partido, profe? ¿Cómo quedan porque usted habló de un porcentaje? Y por ejemplo, Cruzada Nacional metió 5 y de los cuales ahora tiene 2 nomás, creo. Entonces, al ingresar tuvieron un mayor porcentaje. ¿Cómo queda en ese caso, profe, cuando hay cambio de partido o Sí. Cruzada sigue manteniendo el mismo porcentaje? Bueno, a los efectos legales, Cruzada Nacional tiene adjudicado para su partido 5 bancas en el Congreso. Por ejemplo, para distribuir el dinero de subsidio, sigue manteniendo los votos de las 5 personas que ingresaron. Para determinar si tiene o no tiene un partido derecho a estar representado en la dirección del registro electoral como consejero, Cruzada Nacional tiene 5 bancas en el Congreso. A los efectos de determinar qué partido es el con mayor representación parlamentaria para ingresar a tener derecho a miembros de mesa titulares, ellos siguen teniendo los 5 senadores y los diputados que fueron electos por ese partido. O sea, la renuncia de estas personas tienen un efecto doble. Primero, esa persona es la representante porque fue electa por el voto mayoritario de la gente. No se le puede sacar la banca, porque esa banca la ganó la persona. Más todavía ahora, eso es justo porque hay voto uninominal. O sea, la gente le votó más a ellos que a otros candidatos, por eso están ahí. Y nunca se le sacó la banca a ninguna persona por haber renunciado. Hay muchísimos casos de personas que pasaron a otro partido, pero siguen manteniendo la banca. Pero fíjate que, ¿por qué te digo que legalmente la banca sigue perteneciendo a ese partido? Vamos a suponer que una persona que pasó ahora al Partido Colorado y fue electa por el partido de Payo Cubas, tiene renuncia, inhabilidad o muerte, ¿quién le va a sustituir? No un suplente del Partido Colorado, que es a donde ella se fue. Le va a sustituir el suplente del partido por el cual fue electo, porque esa banca le corresponde a ese partido, ¿verdad? Simplemente que ese partido está imposibilitado de sacarle a la persona a la que fue electa, porque la Constitución en el artículo 101 dice que no hay mandato imperativo para los parlamentarios. ¿Qué quiere decir eso? Yo no le puedo obligar a un parlamentario a que haga algo o que no haga algo. Los partidos tradicionales, tanto el Partido Colorado en su momento y ahora últimamente con mucha frecuencia el Partido Liberal, le expulsan a aquellos senadores o diputados que no siguen las instrucciones del partido. Ahora mismo hay, creo que 3 expulsados del partido por esa razón.
Bueno, pero eso la Constitución prohíbe, porque nadie le puede obligar a un senador a votar por A o B. Eso va por la conciencia de cada uno de los electos. Porque, por ejemplo, dice, el comité político del partido A resolvió que se va a apoyar el proyecto C. Pero, ¿quién le eligió a los miembros del comité político de ese partido para que determinen por quién se va a votar y por quién no? Porque si los comités políticos van a decidir cómo tienen que votar todos los parlamentarios de ese partido, ¿para qué elegimos 20 o 21 o 22 o 5 senadores? Si podemos hacer como la sociedad anónima nomás, un solo tipo que lleve los 23 votos del Partido Colorado o los 13 votos del Partido Liberal o los 5 votos de Cruzada Nacional. O sea, no hay mandato imperativo. Esa persona que fue electa, como te digo, se puede ir a otro partido también, pero vos no le podés pulsar, ¿verdad? Porque la Constitución dice que no hay mandato imperativo. No sé si se entendió lo que digo. Sí, profe, perfectamente. Entonces es inconstitucional lo que le hicieron a los liberales, entre ellos, ¿verdad? Dionisio, y eso que fueron expulsados del Partido La, Liberal. to- Totalmente inconstitucional. Eso ya fue probado desde hace 25 años. La justicia electoral está fallando en forma constante, pacífica, con una jurisprudencia. A la INO ya se le volvió a introducir al Partido Liberal por este sistema de que no se le podía sacar. Después, a otros liberales, a todos, se les hizo ingresar de nuevo. Yo creo que Blas Llano también una vez fue expulsado o una cosa así. A todos la justicia electoral le reintegró al partido porque no hay mandato imperativo. Ahora, dice, no sigue las órdenes del partido. Es que no tiene por qué seguir. El hecho de que siga o no siga las órdenes del partido tienen que juzgar los afiliados de ese partido en la siguiente elección, y a los que no siguieron una línea que ellos consideran que es la del partido, no le tienen que votar más, pero no hay obligación de votar como el partido o algún dirigente del partido determine. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Soy Pablo Rojas. Sí. Profe, voy a retrocederme un poco a lo que ya mencionaste anteriormente. ¿Qué pasa en el caso de Iramay si eventualmente Katy es repuesta otra vez el cargo? ¿Él pasa a ser otra vez suplente o deja de ser suplente y el que ya se estuviera en su lugar, cómo queda? No, si ella, sí, mira, el tema de Katia, si se diera la posibilidad de que ella vuelva a recuperar su banca, cosa que considero improbable, porque nunca ocurrió eso, ¿verdad? Nunca nadie fue repuesta. Y de hecho, yo tengo mis dudas de que el Congreso pueda hacer eso. Porque fíjate lo que ocurrió ayer. El Congreso, según los juristas que opinaron y según cómo actuó el Congreso, se quedó claro que el Congreso tiene facultad para sacarle los fueros a una persona, ¿verdad? Pero no tiene facultad para reponer los fueros.
porque en ningún lado está autorizado eso. Entonces, con ese mismo sentido, el Congreso está autorizado, ¿verdad?, a sacarle a una persona de su cargo. Con el voto de tanta gente, ya será que su reglamento diga 31, 21, pero la Constitución dice por mayoría simple, absoluta, o sea, pero por mayoría nada más. No habla de 2/3. Pero no está, en ningún lado está autorizado reponerle a la persona, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la primera gran discusión. ¿Puede o no puede? ¿Tiene o no competencia el Senado para devolverle su cargo a una persona que ya fue sacada del Congreso? Pero si llegara a ocurrir, ¿qué es lo que va a pasar? Si entra Katia, el primer suplente va a volver a ser suplente. Y eso ocurre normalmente. Ustedes fíjense que hay personas que son senadores, piden permiso para ser ministros, pero luego, cuando salen del ministerio, asumen nuevamente su función y el suplente vuelve a ser suplente. Y siempre va a ser ahí, va a ser otra vez el número 1. Y Maxi Urbieta va a pasar a ser otra vez número 2. Ya, claro, muy claro. Gracias, profe. ¿Algún comentario, algo que quieran preguntar? Pregunten libremente sobre cualquier tema y vamos a tratar de tal manera a completar, porque hoy yo estoy exponiéndoles la parte de la clase de ayer que no pudimos completar, ¿verdad? En la próxima clase vamos ya a tener una clase más completa, porque vamos a tratar ya el siguiente tema, porque lo que no quiero es ir tratando los temas a media, ¿verdad? Hoy yo me propuse terminar el módulo que ayer estábamos viendo y no hacer medio módulo de uno y medio módulo de otro, porque entonces en forma permanente ya nos va a quedar que en todas las clases vamos a tratar medio módulo de uno y medio módulo de otro. Así que ahora estamos en condiciones de contestar todas las preguntas que ustedes consideren convenientes y después levantamos la sesión de hoy y en la próxima clase sí comenzamos un módulo completo que es el que nos va a llevar a un mayor tiempo. Doctor, disculpe, Sí. a mí no me quedó claro si la banca es personal o corresponde al partido. Bueno, reitero cómo es el tema. Es una cuestión compleja. La banca ocupa una persona que fue electa, pero es el derecho a esa banca es del partido, no para sustituirle al electo, sino que si esa persona electa llega a renunciar, tener una habilidad o fallece, el suplente que le va a sustituir es el suplente del partido por el cual fue electo ese senador o diputado, ¿verdad? No se le puede sacar a la persona porque se haya ido a otro partido. Esto ocurre infinita cantidad de veces. En las juntas municipales, electos por el Partido Colorado se van al Partido Liberal, del Partido Liberal van al Partido Colorado, del Partido Febrerista se fueron al Encuentro Nacional. Mira, en las municipales hay cualquier cantidad de esto. En las juntas departamentales, la misma cosa, ¿verdad? Pasan de un partido a otro. A veces en bancada pasan de un partido a otro, ¿verdad? Entonces, vuelvo a reiterar,
no se le puede sacar a la persona electa el cargo porque haya cambiado de partido. Pero a los efectos legales, para determinar cuántas bancas le corresponde a un partido, para el dinero que le corresponde, para ver si tiene derecho a integrar el Consejo del Registro Electoral, para ver si tiene derecho a tener miembros de mesa receptora de votos, y para sustituirle a un titular, la banca es del partido. Siempre, si vos hoy le preguntás al Tribunal Superior de Justicia Electoral cuántas bancas tiene el Partido Cruzada Nacional, la justicia electoral te va a contestar 5. El hecho de que 3 hayan decidido no votar ya por ese partido es otra cosa, porque de hecho ese partido no le puede luego obligar a esa persona a votar como el partido quiere, por lo que recién expliqué que dice el artículo 101 de la Constitución Nacional. No sé si ahora se entiende mejor. Perfecto, doctor. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, le quedó alguna duda, cualquier cosa que quieran preguntar, estoy a disposición. Bueno, si no hay otra duda, les quiero explicar algo. La próxima clase vamos a tener ya el siguiente módulo y eso nos va a llevar más tiempo, ¿verdad? No crean que como ayer largamos cerca de las 5 y hoy otra vez, este va a ser la duración normal del tema. Nosotros hicimos en 2 días lo que correspondía hacer en 1, pero les reitero, no quiero comenzar a desarrollar otro tema porque vamos a quedar a la mitad y eso nos va a llevar a tratar 2 temas diferentes en un mismo día y eso no es didáctico y no me gusta hacer. Bueno, si a usted le pareció que la clase se entiende, tienen alguna sugerencia respecto al mecanismo que estamos utilizando para dar la clase, alguna sugerencia, yo quiero que me digan ahora para poder corregir, para poder buscar el sistema que les haga a ustedes más cómodo entender lo que estamos haciendo. Hola, profe, ¿qué tal? Excelente está el sistema de clase, muy didáctico, profe, porque es muy participativo. Bueno, vamos a continuar entonces con este mecanismo y yo creo que nos va a ser útil y Dios quiera que podamos utilizar este espacio, este tiempo que le están dedicando a esto para que las cosas queden claras y les reitero, no se queden con dudas. Cuando tienen alguna duda, pregunten. Vean para ir aprendiendo y definiendo en el momento, porque después, con tanta información que recibimos, no va a quedar claro lo que tratamos 3 o 4 clases anteriormente para volver a tratar. Entonces, por eso que en cada clase tienen que tratar de sacarse todas las dudas posibles. Y cuando alguien, como metodología de trabajo, nomás les digo, cuando alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entendió, por favor, agarren su micrófono y digan, profe, quiero preguntar algo. Y en el momento nos sacamos las dudas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a quedar para el próximo jueves y les agradezco mucho la atención.
Gracias, Gracias, profe. profe. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Buen fin de semana, buen fin de compañeros. Hasta luego, Igualmente profe. Hasta para luego, todos ustedes. compañeros. Chau, chau. Vámonos a clase. Próximo comienzo ahora voy a dar la mitad y la próxima clase la mitad es y la mitad es otra. Pues hay que tener la parte pero terminar hoy comenzar a ver otro sí súper y pues bueno